Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Encantado de estar aquí, mucho más encantado de que estén ustedes ahí para hablar de finanzas en general, de finanzas personales en particular y de la bolsa de valores, donde hoy han continuado la inestabilidad, la volatilidad y donde ha destacado algo que ya viene destacando desde hace bastantes días, y es la llegada de dinero, la salida de dinero de las tecnológicas en general y la inteligencia artificial en particular, y el ir hacia valores considerados más... Uy, que esto se mueve, se va a caer otra vez. Considerados más sólidos, menos volátiles, y en este caso con un sesgo claro hacia las que conocemos algunos, otros la mayor parte no saben lo que hacen, pero algunos las conocemos como las empresas de la guerra, ¿okay? Que están, pues, ya llevan tiempo en el que el dinero sabio de Wall Street está inclinándose hacia ese lado, y dado el historial de la administración, pues está muy claro que soplan vientos de guerra. Y estos valores son los valores de la guerra. Lockheed Martin, Northrop Grumman y varios otros, pero esos dos son de los más claros indicadores. Ambos están en máximos históricos. En estos momentos de zozobra, de volatilidad, de inconsistencia, un día suben un poco, al otro día bajan el doble, constante, caos a nivel de datos que tienen que ver con la economía directamente, porque está muy claro que hay un trasfondo diferente, y el trasfondo pues tiene que ver con los movimientos de la administración, bien de cara a las guerras comerciales que lleva iniciadas desde hace casi un año, y que no se solucionan, sino que se recrudecen cada vez más. La animadversión, el antagonismo continúa, y esto le encanta a Donald Trump, y por lo tanto va a continuar así mucho. Y la gente lo sabe y se está moviendo hacia las empresas que se van a beneficiar, obviamente, de esta violencia verbal y de esta amenaza constante de intervenciones armadas que pueden ocurrir en cualquier momento. Consecuentemente, los futuros del precio del petróleo también han subido significativamente, porque si se entra en conflicto con Irán, lógicamente pues habrá una escasez de petróleo, con arreglo a lo que se suple habitualmente, lo que se importa en Estados Unidos habitualmente, y pues el dinero sabio, repito, anticipa todas estas cosas. Entonces, esto es lo que está ocurriendo en este momento, además de contribuyendo o aumentando los efectos del exilio de algunas, no de todas, pero en general de todas. Todas están muy por debajo, todas las que tienen que ver con IA están muy por debajo de sus recientes máximos históricos, que se remontan básicamente 3 meses y medio. Entonces no remontan ni siquiera las que anuncian nuevos resultados y que son magníficos, no remontan, pueden remontar un día o algo muy pequeño, y las que no tienen que ver directamente con inteligencia artificial, pero sí con tecnología de vanguardia, pues también sufren más días que no, ¿okay? Porque, repito, el dinero se está yendo a lo cíclico y se está yendo específicamente, en este caso, como he mencionado, a Lockheed Martin, máximo histórico. ¿Okay? Y como ven, pues ha tenido, o sea, no solamente subió durante la sesión normal, sino que después de la sesión, en el mercado de después del mercado, ha continuado subiendo, y ahí tienen el chart de la subida, que no para de subir ya desde hace bastante tiempo. A ver si me quito del medio para que lo puedan ver. ¿Okay?
esa subida que tienen, esa montaña, es todo subida hacia un nuevo máximo histórico de significativas proporciones. ¿Okay? El otro día Atómica se disparó de 2 a 7 semiconductores. Sí, pues puede pasar eso, pero estamos hablando de empresas serias. Atómica no es una empresa seria, es una herramienta especulativa, básicamente, a estos niveles. No tiene lo mismo que sube, baja, eso es para jugadores. ¿Qué opinas del Lumentum? He hablado del Lumentum continuamente y te remito a los vídeos que he hecho sobre el Lumentum, que he hecho 3 vídeos en total en los últimos 6 meses. Ahí está mi opinión clara sobre el Lumentum. No hay nada que quieres que acelerar todavía más, ¿verdad? O sea, el cielo es el límite. No te basta con que se haya triplicado en 6 meses. No, eso es poco. Hay que ir a por más, ¿verdad? En fin, yo no voy a participar en ese tipo de cosas, o sea, en absoluto. De hecho, me da mala vibra, ¿ok? Ayer compré mi primera acción de Berkshire Hathaway, mes a mes iré ampliando. Pues me parece muy bien, Carlos, creo que es una sabia decisión a largo plazo. Maestro Nu, ¿cómo? Maestro Nu, bien. A mí Nu me parece que ha sufrido, como todas las financieras últimamente, como consecuencia de la influencia que pudiera tener de cara a servicios y de cara a manejo de dinero en general, pues las nuevas noticias que vienen del mundo de la inteligencia artificial, que van a acabar con un montón de empresas, según parece, con un montón de empresas, no según parece, hay que mojarse y hay que decirlo, va a acabar con un montón de empresas que llevan ganando mucho dinero durante mucho tiempo, diciéndole a la gente dónde tiene que invertir. Eso ya forma parte o va a formar parte muy pronto del pasado, y de eso se va a encargar la inteligencia artificial, de hacerlo gratis y de hacerlo bien y hacerlo rápido. ¿Okay? Entonces, la gente que ha vivido durante muchos años de decirle a otra gente que no sabía nada cómo poner su dinero a trabajar, pues eso es un negocio que se va al garete, o que se puede ir muy pronto al garete. ¿Okay? Y ya estamos hablando de negocios gordísimos, porque lógicamente la bolsa va para arriba, la bolsa es un manantial de dinero, la gente que no sabe mucho o que no tiene tiempo para dedicarle a eso, pues lo que le cuenta es las ganancias, y mientras produzca ganancias, aunque le cueste un dinero el obtener esas ganancias, los va a seguir pagando tranquilamente. Pero hay mucha gente que se está cuestionando qué obtengo, qué valor obtengo por mi dinero. Y bueno, pues eso ha planteado, repito, una venta masiva de todas esas empresas, pero incluso de las que dan ese tipo de consejos a nivel de empresa, de grandes empresas, las más grandes del mundo, y por lo que cobran verdaderas fortunas. Eso va a haber muchos procesos que se van a eliminar, muchos, no todos, pero muchos. ¿Sí? ¿Qué piensas del tema de Irak y qué busca Trump con eso? Las cosas que busca Trump, yo no quiero hablar del tema. En primer lugar, me irrita y duele profundamente. Y además tengo mis propias teorías sobre el tema, no obviamente sin pruebas, porque que se están haciendo las cosas muy mal, que se están haciendo las cosas ilegalmente, es evidente, pero con la aquiescencia del Congreso y el Senado, que no hacen nada para impedirlo o para poner una cota, o incluso los tribunales. Ya veremos a ver qué dice el tribunal. Creo que lo anuncia mañana, la resolución sobre las obviamente ilegales aranceles o tarifas que ha puesto a la importación de un montón de productos de un montón de naciones,
que se han convertido, en lugar de ser compañeros de viaje en los tratados comerciales, se han convertido en enemigos abiertos, sin ninguna razón, sin ningún beneficio para nadie, excepto para las arcas del gobierno, pero a costa no de esas naciones, como se les ha vendido de manera burda y de manera mentirosa, bellaca hasta el extremo, sino en detrimento de sus bolsillos. Es decir, los aranceles son, en el 99.99% de los casos, un impuesto encubierto que le cobran a usted. No paga India, no paga China, no paga Corea, no paga nadie más. Eso, ellos van a cobrar lo mismo, y si usted compra más, allá usted, y si usted compra menos, allá usted. Ellos tendrán que, no tienen control sobre eso. Es el consumidor, el importador, y el importador obviamente revierte esos cargos en el consumidor. Pues ustedes dos, el importador no va a importar si usted no compra, y si usted compra, el importador va a comprar, simplemente le va a cobrar más caro. Entonces, hasta ahora, hoy se han dado a conocer los datos de cuánto se ha importado. Pues hasta ahora se ha importado lo mismo, más o menos, que se importó el año pasado. ¿Okay? En el último año, lo mismo que en el 24-25. El 25-26, lo mismo que en el 24-25. Es decir, que no se ha importado menos. Sencillamente, de esas importaciones, el Tesoro de los Estados Unidos se ha llevado un montón de billones de dinero más, que han salido del bolsillo de usted y del mío. ¿Okay? Profe, ¿cómo hizo para animarse a seguir invirtiendo después del 11 de septiembre? Pues con mucho esfuerzo, con mucho esfuerzo. Fueron años oscuros, años duros. No fue meses, fueron años muy, muy duros a muchos niveles, a muchos niveles. No es una historia que me guste mucho contar, porque no, es una historia fea, es una historia... Pero estamos en tiempos muy feos, en tiempos muy repugnantes. Estamos viendo la cara más sucia, más repugnante, más malvada, más perversa del ser humano. Sobre todo en Estados Unidos, pero en el mundo entero. No hay ningún país que se salve. ¿Okay? Ahora, sencillamente, nos hemos quitado las caretas todos. ¿Okay? Y entonces, pues, estamos muy claramente definidos en qué lado está cada uno, y entonces eso lo hace pues, más triste, más abrumador, porque ves que no tenemos solución. No tenemos solución. Es un milagro increíble que hayamos sobrevivido hasta aquí, pero no tenemos solución. La humanidad no tiene solución. Y lo digo desde mi punto de vista, en el que pertenezco, afortunadamente o desafortunadamente, porque cualquiera sabe, ¿okay? Pertenezco al lado de los que yo considero buenos, por supuesto, que son aquellos a los que la humanidad nos importa, ¿okay? A los que el sufrimiento humano nos importa. Ahora está de moda en el mundo entero, particularmente en Estados Unidos, pero en el mundo entero está de moda carecer de empatía por completo. Al pobre que se joda, el niño que no tiene que comer, que se joda, el niño que lo están masacrando en Gaza, que se joda. Es decir, esto es la nueva moda. Bueno, hemos llegado a que hay un movimiento en este momento. Hay un movimiento, y repito, no me gusta hablar de esto porque es muy feo, es muy podrido, es todo, pero lo vamos a mencionar por un segundo y ya. Esto no se toca aquí, ¿ok? Pues ahora hay un montón de influenciadores, o un grupo de influenciadores, que estoy seguro va a haber mucho, entre ellos los hermanos Tate, que todo el mundo conoce, que fueron acusados recientemente de tráfico humano y que intervino la administración de Trump para traerlos a Estados Unidos y liberarlos, que estaban, creo, en Turquía o algo así, en la cárcel, y con cargos muy, muy gordos. ¿Okay? Bueno, pues esta gente ahora, el leitmotiv es, y eso no quiere decir que sea aprobado, ni muchísimo menos, pero el leitmotiv, como preparando el terreno de esta gente, es: bueno, y si Donald Trump violó a niños, ¿qué? No pasa nada. O sea, no ya disculpándolo, sino ensalzándolo. Esa posibilidad. Si esa posibilidad se concreta y se prueba, bueno, ¿y qué? ¿Ok? No ya justificándolo, no, un galón
Estamos hablando de gente joven en este país. Búsquenlo, están en TikTok, están en todas partes. ¿Ok? Entonces, cuando llegamos a esos niveles es muy difícil mantener la sonrisa, muy difícil mantener la calma. Okay, por eso no quiero hablar del tema. Okay, Mercado Libre, ¿cómo la ve a largo plazo? Yo Mercado Libre lo veo muy bien, lo ha hecho muy bien durante 10 años, no veo que lo vaya a hacer menos bien, sino todo lo contrario, en los próximos 10 y muchos más. En México está invirtiendo una enorme cantidad de dinero, creo que son 5.000 millones de dólares. México es obviamente el mercado a batir, el mercado en el que hay que dominar, y el Mercado Libre está bien armado para esa pelea y además ya convertido en banco. No solamente en retailer, en tienda online masiva, en competencia con Amazon, sino también como banco. Es decir, tiene dos vertientes y en las dos está funcionando muy bien y yo lo veo como un valor de gran repercusión. Dicho eso, estaba muy altamente valorado. Con razón, con buena causa, buenos resultados mostrados, repito, durante 10 años, no buenos, excepcionales, a todos los niveles, y entonces es justificado que esté donde está, pero yo creo que va a ir mucho más para adelante, no solamente en México, sino en toda Hispanoamérica, particularmente Colombia y en el resto del mundo. ¿Conoce Georgia Capital? CGO es como BRKB en mini, la conozco y es multisectorial y muy interesante. Pues Rotowater no la conozco, pero sí es lo mismo que BRKB en pequeño, que Berkshire Hathaway en pequeño. ¿Por qué andar con medias noches cuando puedes andar con noches enteras? Porque no tiene ningún sentido eso. Digo yo, o sea... ¿Le gusta JD el Amazon chino? Pues no lo conozco lo suficiente para emitir un juicio, pero en principio me parece un muy buen concepto. Tendría que ver resultados y una serie de cosas que desconozco en este momento. ¿Okay? Su opinión de la deuda externa de USA, ¿qué podría pasar en el futuro? No puedo ni siquiera remotamente tener una opinión al respecto, porque hace ya más de 14 años específicamente que un ganador de un premio Nobel de Economía, no me acuerdo ahora mismo, pero está ahí, es muy famoso, si hacen una búsqueda en Google lo encuentran enseguida, afirmó por primera vez, pero después lo reafirmó, creo que 2 años después, que era insostenible la deuda de Estados Unidos en ese momento. Hace 14 años. La deuda de Estados Unidos hace 14 años era, no sé exactamente la que era, tengo que mirarlo, pero una quinta parte, una sexta parte o menos de la que es hoy en día. Entonces, si era insostenible, entonces, ¿qué es lo que ha pasado en estos 14 años? Que sí se ha sostenido. Y eso lo decía, repito, un ganador del premio Nobel. Del premio Nobel en economía, no en literatura, no en cualquier otra cosa, no, en ese tema. Entonces él ha tenido que revertir su propio criterio, su propia opinión al respecto, aduciendo pues que el consumidor estadounidense es muy fuerte, que la economía de Estados Unidos es muy dinámica y por lo tanto tiene una serie de... a mí me suena como paja, la verdad, no algo específico. Sí, me equivoqué, ha dicho y ya, pero no ha explicado por qué se equivocó. Entonces, pues, sus estudios y alcanzar el premio Nobel no sirven de nada. Porque hace 14 años dijo que la economía de Estados Unidos no podía continuar aumentando la deuda. Joder, si eso lo dice un premio Nobel de Economía, y resulta que no solamente puede, sino que se destaca, que la bolsa rompe todos bajo cualquier administración, rompe todos los máximos históricos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué tipo de expertos son esos? Repito, los más reputados a nivel mundial, y no eres el único.
Ha habido otro premio Nobel que también compartía esa opinión, también hace un montón de años. Entonces, ¿qué es? Obviamente no es bueno. Yo nada más sé los datos. Sé que todos los que contribuimos en Estados Unidos, mujeres, mayores, niños, todos los habitantes fiscales de Estados Unidos, debemos aproximadamente $130.000 cada uno. Cada uno de los residentes fiscales en Estados Unidos, inmigrantes, no inmigrantes, todos cuentan. ¿Ok? 130.000 o más, porque está creciendo cada segundo. ¿Ok? $130.000 cada uno tenemos de deuda. Y contando, aumentando todos los días. Entonces, ¿qué opinión se puede tener de eso? Si los expertos, las luminarias más grandes de la economía son incapaces de poner eso en contexto, ¿de qué puede servir mi opinión? Que ni siquiera la tengo, porque yo me guío por esa gente. Y resulta que no dicen nada. Y cuando dicen, 14 años después, está demostrado que no solamente se podía, sino que se ha podido y se ha mejorado la economía muchísimo. Mientras la deuda se ha triplicado, cuadruplicado, quintuplicado, lo que sea. ¿Okay? Entonces son misterios de la economía que yo no conozco y por lo que parece nadie es experto y nadie sabe por qué eso ocurre. Lo cierto y muy cierto es que las naciones, incluso las naciones antagonistas, no solamente tienen las mayores cantidades de deuda, en este caso sería China, pero China no es la que tiene la mayor cantidad de deuda de Estados Unidos, sino que es el Reino Unido. El Reino Unido tiene la mayor cantidad de esa deuda, esos 38 trillones y pico de dólares. Y después es Japón y en tercer lugar China. ¿Okay? Entonces estos siguen comprando la deuda de Estados Unidos. Es como los que dicen se acabó el dólar y todo esto, ¿no? El dólar está pasando por una etapa difícil, por una etapa de deterioro profundo, pero el que piense que el dólar se acabó está completamente equivocado. El dólar no solamente no se acabó, sino que se recuperará y que será la moneda de cambio que siempre ha sido, que sigue siendo. O sea, no hay transacción importante en el mundo que no se haga en dólares. Con un 20% de devaluación que ha tenido en los últimos 3 o 4 años. ¿Okay? Entonces, maestro, ¿tiene algún porcentaje de su cartera en especulación o de alto riesgo? Demasiado, sí. Sí, claro. Porque, como he dicho en algún vídeo, hay que tener exposición a la especulación. Porque la especulación, cuando te sale bien, o sea, es que esa es la postura. Tú tienes una pequeña parte en especulación, yo tengo no tan pequeña parte, porque tengo un 5% en Bitcoin y tengo también un alto porcentaje, pero no 5%, o tal vez sí, 5%, en Nubis, en Nebius y algunos otros. Y tuve y tengo. Pero ese sí he conseguido neutralizar el costo, por lo menos, en Big Bear, BBAI. ¿Okay? Entonces sí, porque cuando estas empresas, alguna de ellas despega, pues te puede dar a ganar mucho dinero y mucho porcentaje dentro de tu cartera, siempre que sea una cartera no conservadora. O sea, si es una cartera conservadora, como mucho un 5% y punto. ¿Okay? Pero yo llego al 10, al 15 y a más en jugadas especulativas que en su momento, cuando yo las he estudiado, para mí son especulativas, pero especulativas con muchas más opciones desde mi punto de vista de salirme bien que mal, claro, pues si no, no lo haría. ¿Okay? Pero no siempre es así. Entonces, en el caso de Big Bear, yo me di cuenta hace ya bastante tiempo de que no iba a salir bien, aunque temporalmente salió bien y por accidente, no por sabiduría, tuve la suerte de vender porque había puesto una orden de venta hacía mucho tiempo y no me había acordado de quitarla, sino que estaba ahí la orden
cuando llegara eso, porque pues era una posibilidad muy remota, ¿no? Entonces vendí a 9 Big Bear ahí por error, una partida bastante importante. Entonces eso me salvó de pérdidas considerables. Hoy está por debajo de 4, es decir, más de la mitad de pérdida. Pero repito, yo primero compré muy barata, muy por debajo de 4, 2,40 creo recordar, una cosa así, y ya recuperé esos 2,40 vendiendo la opción call cubierta. Por lo tanto, yo estoy ahí, tengo un dinero aparcado porque como vendí la opción call tengo que tener la posición, no la puedo vender, pero en este momento donde yo recibí 2,40 lo puedo recuperar ahora mismo si quiero por 27 centavos. Ni siquiera me interesa. Lo dejo correr porque va a ir a cero seguro. Hasta el 17 de enero o sea, la expiración es el 17 de enero. Faltan, ¿qué? 10 meses, 11 meses. Pues espero esos 11 meses y en vez de pagar esos 27 centavos, pago cero. Porque en el mejor de los casos, o sea, la opción call cubierta que yo vendí, la vendí al strike de 15, es decir, tendría que subir de 4 a 16 o 15 y algo, ¿ok? Para que las personas que compraron esa opción call cubierta, pues se quedaran con mis acciones. Entonces, son acciones gratuitas para mí que corren. Si algún día valen algo, pues qué bueno. Si no valen nada, pues yo no he perdido nada en ellas y gané una cantidad importante en esa partida que vendí a 9 dólares. ¿Okay? Entonces, el riesgo, repito, primero hay que clarificar que todo en la vida es riesgo. Todo. ¿Okay? No hay nada que tú puedas hacer ahora mismo aquí. Puede venir una riada, puede caerse un avión, o sea, varían nada más las probabilidades, pero es como la lotería, le va a tocar a alguien, más tarde o más temprano le va a tocar a alguien. Pues el riesgo es lo mismo, el riesgo, si tienes suerte o no cortejas demasiado a la mala suerte, pues te puedes escapar de algo malo, e incluso puedes tener... No sé ese ruido de dónde es, pero bueno, ok. Es muy molesto. Entonces, en la inversión, naturalmente que hay riesgo. En toda inversión no hay escapatoria, pero hay una forma de invertir. Caramba, con esto. ¿Qué cosas? No. Va a hacer lo que quiera. No lo que quiero yo, va a hacer lo que quiera ella. Ok. Entonces lo que hay que hacer es, según quien sea o quien crea que sea cada uno, porque si no has pasado por situaciones extremas no sabes qué tipo de inversor eres en cuanto a tolerancia de riesgo. Estamos hablando de pasar a unos extremos donde no te importa vivir. No es dramatizar, es la realidad. Es la realidad. Cuando pierdes el dinero no pierdes, sobre todo si pierdes una cantidad importante de dinero, muy importante de dinero, no solamente pierdes el dinero, pierdes la estima de gente que te importa. La estima de gente que no te importa te da igual, pero sencillamente pasas a ser otra persona completamente diferente para las personas más queridas que tienes cerca, que supuestamente te conocen, que supuestamente te quieren para las buenas y para las malas. No dejan de quererte, pero la apreciación de tu valía como persona cambia. Y eso es una experiencia muy, muy, muy triste y muy oscura para cualquier persona. En mi caso concreto, yo soy un hombre de gustos y de costumbres muy modestas. Nunca pudiendo tenerlos he conducido un carro caro. Para mí no compensa. Prefiero comer bien a comer en el lugar más caro.
y si es más barato lo aprecio más, me sabe mejor la comida. Y sin embargo, por lo tanto, para mí el tener más dinero o menos dinero era tener más dinero para un proyecto que tenía, es decir, para gastarlo en hacer una película, o no poder hacerlo, que como ocurrió, ¿ok? Pero eso no me cambió para nada como persona. Yo era la misma persona exactamente igual y sin embargo los demás, y repito, los demás que me cuentan de mi entorno familiar más próximo no me percibían de la misma manera. Era un genio cuando ganaba dinero. Era un genio absolutamente impresionante. ¡Wow! ¡Wow! No, eso tú ganas eso en una semana. O sea, y de pronto, pues, no, yo era peor que no haber ganado dinero. Es decir, la valoración de haber convertido 60.000 en más de 600, más de 700.000, esa valoración tenía efecto cuando tenías los 700.000. Pero cuando has perdido, es peor que ser un bum, porque no entienden, ni quieren entender, que habías llegado hasta allí en base a unos riesgos determinados y que esos riesgos cambiaron de sesgo por cosas imprevisibles, el ataque a las Torres Gemelas. Da igual, yo era bum. Y claro, repito, cuando eso ocurre con personas que no te importan, te da igual, pero cuando ocurre con personas que te importan y mucho, las que más te importan en el mundo, pues es muy duro, muy duro. Entonces, repito, sin haber pasado por situaciones como esa, no, yo manejo bien el riesgo. No, hombre, ¿qué coño vas a manejar bien el riesgo? El riesgo no lo maneja bien nadie. Tú manejas la sensación de riesgo, la posibilidad de riesgo. Pero ¿qué tal si tienes 500.000 y de pronto te levantas una mañana con 18.000? O con 180.000. ¿Ok? No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Okay? Entonces no puedes saber. Puedes tener una idea más o menos de cómo reaccionarás, pero no puedes saber exactamente cómo vas a reaccionar. Por lo tanto, el riesgo hay que manejarlo. Hay que tenerlo previsto. Y entonces asumir aquel que crees que puedes tolerar, no el que crees que a lo mejor toleras. No, porque ese no lo vas a tolerar. Va a ser demasiado doloroso y lo menos que vas a hacer es salirte del mercado para siempre y eliminar la posibilidad de realmente que haga por ti lo que está diseñado para hacer por ti. ¿Okay? Entonces tienes que asumir el riesgo si eres un tipo conservador en general en todos los aspectos, pues parte de grandes rentabilidades, de multiplicarlo por 10 y de esas cosas, olvidarte. Afortunadamente no lo necesitas. Afortunadamente con las normas más convencionales, que también implican riesgo, pero no riesgo a ese nivel, tú puedes llegar a la meta perfectamente y tener la independencia económica que buscas sin necesidad de andarte colgando de cosas como bebé ahí y cosas por el estilo. ¿Okay? ¿Qué opina de DoorDash? Pues que lo está haciendo bastante bien, pero tiene una competencia bastante complicada con Uber Eats, y Uber Eats también le está yendo muy bien. Hay lugar por ahora para los dos, pero no sé. No sé, o sea, los resultados que ha mostrado han sido sensacionales. Me gusta el anuncio que hace con George Clooney, al que le han pagado un pastón muy gordo por hacerlo. Pero yo no sé, para mí eso es tirar dinero, la verdad. Pero ellos saben mucho mejor lo que hacen que yo y por lo tanto pues lo deben hacer muy bien porque el precio de las acciones no deja de subir. ¿Cómo tener esa resiliencia después de un crash? ¿Cómo tenerla? No hay manera de programarlo, ¿okay? O la tienes o no la tienes. Lo normal, yo cuando le dije a mi padre que había perdido todo mi dinero, dijo ya no hay solución, demasiado tarde.
Pero claro, mi padre era un ignorante. Y un ignorante, no hay peor cosa que un ignorante que además es o sea, está muy convencido de saberlo todo, o de saberlo todo en el tema del que se hable. Entonces mi padre no tenía ni puñetera idea. Claro que se puede sobrevivir, sobrevive todo, depende de muchas cosas, de la propia valía que te asignas tú, de un espíritu de supervivencia que puedas tener tú y el convencimiento de que del éxito no se aprende nada, pero del fracaso sí. ¿Okay? Y entonces, bueno, pues a mí me sirvió y afortunadamente aquí estamos tantos años después. Pero, repito, mucha gente pues seguramente no. Mucha gente se quedó en el camino en ese o en cualquier otro de los golpes que han pasado después, como fue el del 2008, que fue otro que le costó a mucha gente pues perder sus casas por las que habían trabajado toda su vida. ¿Qué piensa de la tokenización de activos? Pues que no he estudiado en profundidad ese tema, pero creo que es el futuro por una sencilla razón, y es que es más práctico, digamos que es el ponerse al día en cuanto a las transferencias de dinero, básicamente, que pues siempre han sido, es un poco como el asesoramiento financiero. O sea, eso era una cosa carísima, porque que además pagabas con mucha cuanto más mejor, porque significaba que te estaba haciendo ganar más dinero tu asesor. ¿Okay? Entonces ahora las cosas han cambiado, porque ahora ya se empieza a ver, ok, ¿para qué necesito yo al asesor si la inteligencia artificial me va a decir qué es lo que tiene más posibilidades o lo que sea? ¿Okay? Yo puedo tomar mis propias decisiones y no tengo que pagarle ese dinero al asesor, que se está llevando un pastón a lo largo de 30 o 40 años, pero un pastón muy gordo, muy gordo. ¿Okay? Y pues bueno, lo mismo pasa con la transferencia de activos, de hacerlo instantáneamente y por un costo prácticamente inexistente, a tener que pagar un dinero cada vez más pequeño, si es verdad, pero todavía muy importante por cualquier transferencia de dinero, y además ser bastante complicado el tema, pues es mucho más moderno, mucho más activo, y ya lo están incorporando pues prácticamente todas las empresas financieras. Y en cuanto a que la moneda sea digital, pues ahí tiene en sí mismo, tiene una serie de problemas bastante serios, algunos de carácter ético, otros de carácter peligroso, en cuanto a que es mucho más fácil obtener de alguien bajo amenaza, por ejemplo, acceso total y con muy difícil seguimiento de a dónde va su dinero, acceso total a sus cuentas. Es decir, todo tiene su pro y su con. Yo lo que no acabo de ver es la ventaja de las llamadas monedas estables. Es decir, si yo compro una moneda que está vinculada al valor del dólar, es decir, que siempre va a valer $1, cuando el dólar pierde valor, y pierde muchísimo valor, los últimos 100 años ha perdido más del 92% de su valor, pues la moneda tokenizada también ha perdido ese valor. Entonces, ¿dónde está la ventaja en ese campo? ¿Okay? Pero repito, no he estudiado el tema en la profundidad que merece, y cuando lo haga, pues seguramente haremos un debate o varios vídeos sobre el tema. Le gusta Lyft, tiene un PE de 2, incluso más bajo que el de Siri, y recientemente un insider compró. Pues yo creo que Lyft lo está haciendo bien, lo cual a mí me sorprende bastante, porque es la segunda de a bordo, pero le va bastante bien, gana dinero. La segunda compañía de cualquier segmento no está muy lejos de la primera, está muy lejos de Uber,
Entonces yo, sin ninguna duda, invertiría en Uber, no me importa el PE que tenga, ahora específicamente que ha tenido un bajón muy, muy gordo, prefiero invertir en Uber con mucha diferencia. Pero Lyft, si lo miras de cerca, no ha tenido ni tiene un mal desarrollo. Entonces, pues para gente que ponga mucha carne en el asador en base al PE, pues le puede interesar. ¿Eh? Le quiero preguntar cómo ves el alza que tiene la Bolsa de Valores de Colombia. Ahí sí que no tengo ni la menor idea. Yo creo que en Colombia las cosas van a continuar yendo mejor porque tiene un gobierno progresista, no tiene un gobierno de extrema derecha como están haciendo otros países a los que no le va tan bien la economía, obviamente, como Argentina, por ejemplo, que es un desastre, y el propio Estados Unidos, que de alguna manera es otro desastre. Pero, dicho esto, no tengo conocimiento yo ni del país. Colombia lo veo muy dinámico, muy interesado en el mundo de la inversión en general, tanto a nivel gubernamental como la ciudadanía colombiana. Pero no tengo desafortunadamente el conocimiento que tengo, por ejemplo, sobre Argentina, Chile, México y otros países. Maestro, ¿sigues invirtiendo en Enovix? Hace mucho tiempo que no, muchos meses, hace al menos, pues yo diría que 9 meses o cosas así, que liquidé mis posiciones a raíz de que tanto el CEO como el CFO dijeran una mentira que no tuvo además ninguna consecuencia para las acciones, y que se sabía que no iba a tener ninguna consecuencia porque ya habían sufrido la consecuencia del rumor. Y cuando le preguntaron si se confirmaba el rumor de que habían vendido una cantidad X de acciones a un precio mucho más bajo del mercado, dijeron que no. Y 24 horas después, menos de 24 horas después, apenas 12 horas después, se hizo público que sí habían vendido, es decir, que el rumor era cierto. Entonces, o sea, me pareció la situación más increíblemente estúpida que yo he sido testigo en todos mis años en la bolsa. Entonces digo, yo no puedo tener el dinero invertido de la mano de estos dos payasos, en absoluto. Entonces me salí en ese momento, ¿okay? No sé si en ese momento o a los 2 días, pero me salí. Hola, profe, ¿qué opina de Booking? Le metí 25. Pues de nuevo yo prefiero y preferiré siempre Airbnb, pero Booking, pues como segundo de a bordo, si es el segundo de a bordo en ese campo, porque hay más y creo que proliferarán más todavía en un futuro próximo, y se está convirtiendo en un campo demasiado lleno de gente. Okay, demasiado lleno de empresas, y al mismo tiempo las autoridades de muchos países, de los países más importantes en cuanto a turismo y por lo tanto que más volumen proporcionan a Booking, Airbnb y otros, pues están tomando cartas en el asunto de controlar los efectos de estos nuevos servicios, que sí aumentan y benefician el turismo y aumentan y benefician los ingresos, pero es a costa de la calidad de vida de los residentes, sobre todo la clase trabajadora de los países principales en turismo. Les obligan no se pueden permitir las rentas en el centro, tienen que vivir a mucha distancia, afecta mucho a su calidad de vida, y por lo tanto esos gobiernos tienen la obligación y la van a cumplir en muchos casos, no en todos como es lógico, pero en muchos casos la están cumpliendo, de poner límites, cortarle un poco las alas a estas empresas que se consideran depredadoras del modo de vida o la forma de vida de la población trabajadora en esos países. ¿Qué opina de Adi? No la conozco, no veo las cosas. Compartan
todos, tap, 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 tap. Pues muchas gracias. ¿Cómo vamos de tap, tap? Es lamentable, pero bueno. Muchas gracias a los que le estáis dando, a los que estáis colaborando, ¿ok? Se va a recuperar AMD porque perdí un 22%. Yo no sé si se va a recuperar o no, que es una gran compañía sin ninguna duda, pero en este momento, francamente, apostar por una recuperación, sobre todo una recuperación pronta de cualquier empresa de inteligencia artificial es muy arriesgado, porque hay una narrativa cada vez más sólida que yo comparto. De que están actuando de una manera muy irresponsable con respecto a cómo gastan su dinero. Están haciendo una serie de... Son legítimas lo que están haciendo. Por ejemplo, en este momento Nvidia está estableciendo, creo que ya llegó al acuerdo, pero si no, estará a punto de llegar a un acuerdo con Sam Altman de OpenAI para invertir en OpenAI 30.000 millones de dólares. Que OpenAI inmediatamente reinvierte en más GPUs que le compra Nvidia. Todo esto es legal, es legítimo, pero es muy, muy llamativo. ¿Okay? AMD acaba de prestarle dinero a no me acuerdo a quién, a cambio de que con ese préstamo compre sus GPUs. ¿Okay? No acabo de ver de qué manera se amortiza eso, de qué manera, ¿ok? Porque ¿qué ocurre si OpenAI no tiene éxito? No hace caja. Y está gastando una cantidad de dinero que para pagar esos GPUs tiene que obtener unos ingresos absolutamente galácticos. ¿Ok? Lo mismo esta otra compañía que creo que le están prestando 5.000 millones, una relativamente pequeña compañía. Y entonces esta práctica es una práctica constante, yo la llamo de vasos comunicantes. Es decir, si tú me das el dinero para que yo inicie un negocio, tú estás tratando en los libros, porque te lo debo, o porque te lo pago, te devuelvo, me das 10.000 millones de dólares y yo te compro 10.000 millones de dólares en GPUs. Tú en tus libros pones que las ventas están disparadas, claro, porque te he comprado 10.000 millones en GPUs. Pero es con tu dinero. ¿Qué ocurre si yo no te lo puedo devolver? O sea, si va para arriba todo y yo gano mucho dinero, te lo puedo devolver sin ningún problema, te compro más. Que eso es, digamos, la base en la que tú me estás, en buena fe, prestando el dinero. Confías en mi proyecto, lo apoyas, pero no arriesgas nada. Porque arriesgas, pero arriesgas muy poco. ¿Okay? Porque el dinero que tú tienes sale de los inversores, de usted y de mí. Nvidia, si sigue bajando el precio, no puede gastar dinero. La junta directiva le dice, no. Se acaba el flujo de caja. No vamos a endeudarnos. Hay que cortar gastos. ¿Okay? Lo mismo todas las empresas, Microsoft, la que sea. Entonces, si estas dejan de gastar de esa manera, que es, si invierto en una compañía, si vale mucho la compañía, gano en que es el cliente, me tiene a mí en exclusiva o casi en exclusiva, y además me devuelve el dinero prestado y me compra más. Es decir, ganar. Pero ¿qué ocurre si eso no pasa así? ¿Qué ocurre si esos GPUs que le has vendido son los últimos que te compra y duran 2 o 3 años, lo máximo, con el negocio deteriorándose cada vez más y no tiene salida al negocio? Porque ya no hay demanda. Los clientes, sean los que sean, los clientes de verdad, los que pagan dinero por el servicio, por la potencia, por lo que sea, por el alquiler de los GPUs. Entonces, ¿dónde está el negocio? O sea, tú estás asumiendo un riesgo relativamente pequeño al apoyar esa compañía, pero
como estos son habas contadas y se sabe lo que está pasando, pues entonces la gente va a decir, ojo, ojo, que Nvidia no vende tanto, porque el dinero que entra en caja sí lo vende, pero el dinero que entra en caja es el dinero que ellos les han dado a cambio de acciones de la compañía, a cambio de que, ok, si OpenAI bate todos los récords y se convierte en la empresa más cara de la historia, entonces ganamos todos y todo el mundo, que viva Cartagena, que bien, ok. Pero ¿y si no? ¿Y si no? ¿Ok? Como dice un cómico muy conocido en España, dice, no, yo ya creo, que esto, pero ¿y si sí? Esto no va a pasar, pero ¿y si sí? Pues ese es el tema, eso es lo que está congelando el precio de las acciones, incluso de las mejores empresas en este momento, en lo que se refiere a todas las IAs. ¿Okay? Profe, ¿qué opina de mi cartera? 23 años y 360.000. Chapó, antes que nada, yo te saludo, don Corleone. 360.000 dólares con 23 años invertidos. Yo apuesto por ti, pero vamos. Y no sé qué me vas a preguntar, pero yo no cambiaría nada de lo que has hecho, porque lo que sea que has hecho, o sea, increíble. ¿No? Netflix, Oracle, Nvidia, Amazon, AdGo, BKNG, no sé cuál es esa. Booking, Qualcomm, iBit, Meta, Uber. Con 23 años me parece estupendo, la verdad. Y a las pruebas me remito. Tienes 360.000 dólares. Yo no cambiaría ni el acento, vamos. O sea, porque te ha ido muy bien y te va a ir siempre muy bien. A lo mejor no en los próximos 2 o 3 años. Pongamos que estamos ante una crisis muy gorda que dura 3 años. O sea, estamos hablando de algo histórico que nunca ha pasado o ha pasado una vez en la historia, en los últimos 100 años. ¿Cuál puede ser el problema? Tú tienes 360.000 dólares y lo más importante que los 360, pero también los 360 son importantes, tienes 23 años. Dentro de 40 años, no de 3, dentro de 40 años vas a tener 63 años. Obviamente estás metiendo dinero para aumentar esa cantidad de 360, pero incluso si no metieras nada, si tú consigues con esa ristra de empresas que tienes, y tienes unas empresas de primerísimo nivel, imagínate que a pesar de ser de primerísimo nivel, pues alguna se te cae, se va al garete o no va a ningún lado en muchos años, etcétera. Pero ¿qué vas a conseguir? Vas a conseguir con esas empresas menos a muy largo plazo, en esos 40 años. No vas a conseguir al menos el promedio del SP500 del 10 al 11%. ¿Tú sabes el dineral que van a ser dentro de 40 años? Incluso sin añadir un solo centavo más. Ya si le añades, imagínate, ¿ok? Pero incluso sin añadir un centavo más. Esos 360.000, tienes acceso a una calculadora, puedes verlo. Te puedo asegurar que es una cantidad dantesca, enorme, un montón de millones de dólares. Sí, van a valer aproximadamente un 40% de lo que valen ahora. Pero un 40% de 20 millones, por ejemplo, son 8 millones de hoy. 8 millones de hoy. Eso sin añadir un centavo más. ¿Okay? Estoy calculando, a lo mejor, o extrapolando, a lo mejor es menos que eso, o a lo mejor es más. Pero míralo en una página la página del gobierno de la calculadora de interés compuesto. ¿Okay? Y vas a saber, incluso con un solo 10%, con esa cartera no me extrañaría que tuvieras a largo plazo un 15 o mucho más de promedio. 15 o mucho más. Entonces estamos hablando de un cerro de millones. Y yo apuesto por ti, ya te digo, vamos, o sea, me apunto ahí, pero total. No le cambies nada, no veo que haya ninguna necesidad. Eso sí, debes prepararte para pasarlo muy mal.
porque cuando llegue el bajón, tú vas a experimentar al menos 5 bajones gordísimos en esos próximos 40 años. Gordísimos, ¿ok? Al menos 5. Los primeros van a ser devastadores para ti, devastadores, ¿ok? Pero lo único que tienes que hacer es mantener el rumbo. Mantener el rumbo y vas a llegar. No, siempre que no te bajes del carro, si además puedes apoyar cuando el carro está detenido, increíble. Dylan Jaboba, vas a ser muy rico, tipo. A Duolingo yo no le veo posibilidades porque creo que va a ser sustituido por la inteligencia artificial al 100%. Entonces, no le veo futuro. Con el 80-20 se minimiza esa sensación de pérdida en el crash, el riesgo si se hace menos, claro que se hace menos, se hace mucho menos el riesgo, porque tienes siempre dinero. El 80-20 significa que siempre tienes dinero, poco, mucho. Si tienes poco es porque el mercado ha ido mal, lo cual estás construyendo tu posición, comprando cada vez a precio más barato, para cuando llegue el rebote grande. Cuanto más tiempo pase para abajo, más a tu favor, ¿ok? Porque vas aumentando, comprando barato tus posiciones. Y si tienes mucho dinero que está rentando poco, ese 20% es mucho, es porque te ha ido muy bien. Y por lo tanto el 80% se ha convertido en 85% un año, en 90% otro, en 95% otro, y todo ese excedente lo pasas a cash para cubrir precisamente cuando baja el mercado. Y entonces cuando baja el mercado y rebalancea, resulta que tienes que comprar un montón de dinero en acciones muy baratas. Entonces a ti un crash lo estás esperando como agua de mayo, vamos. Porque tienes un montón de dinero que te está generando un 3,5% y lo vas a poner a trabajar a generarte un 15 o un 20% en los próximos 10 o 20 años. Porque el sistema te obliga a comprar barato. Entonces ganó el premio Nobel de Economía no por casualidad. El señor Markowitz sabía muy bien lo que había descubierto, y había descubierto algo genial, ¿okay? El 80-20. AMD, Apple, Nvidia, Coca, YPF, Microsoft, Mercado Libre, Amazon, etcétera. ¿Cómo las ves? Jesse, tengo 15 años. Jesse, o sea, tú tienes 50 por delante, no 40, 50, 55 años por delante. Tu dinero, eso sí, va a valer la mitad de la mitad. O sea que si tienes 10 millones, en realidad van a ser 2,5 millones de ahora, ¿ok? De hoy. Pero es que vas a tener un dineral dentro de 50 años. Y tendrás 65, que son el equivalente como mucho a 48 de ahora como mucho. Porque el nivel de vida va a ser completamente diferente, se va a vivir muchos más años, se va a vivir mucho mejor muchos más años. Entonces tienes un... ¡Wow! Me causas envidia y orgullo, las dos cosas. Y naturalmente estoy contigo. No cambies nada, te va a ir muy bien con eso. Lo único que tienes que hacer es aguantar el chaparrón cuando llueva, ¿ok? Va a llover, y en esos 50 años va a llover muchas veces. Muchas, y muy fuerte muchas veces. Siempre que ha llovido, descampado, y siempre escampará. Y tú lo que no vendes es una acción nunca, ¿ok? Nunca vendes una acción. Tú vas a tener la posibilidad de no tener que vender ni una acción en tu vida sin ningún problema para vivir como lo que vas a ser, un multimillonario. ¿Ok? Profe, ¿usted qué opina de MSTR? Pues la verdad lo que opino es que es un scam, que hace rico a Michael Saylor, pero es al único que hace rico, y a todos los demás, a menos que Bitcoin se dispare. Si Bitcoin se dispara, volvemos a la misma. Todos somos genios, todos ganamos dinero a mansalva, todos estupendo.
pero el problema es que no necesariamente va a rebotar o va a rebotar en un plazo relativamente pequeño, y mientras tanto es bastante probable que ahora o en otro momento, después de que haya tenido un pequeño o no tan pequeño rebote, se venga abajo y llegue a valer no 60.000, no 50.000, no 40.000, no 30.000, incluso menos, incluso cero. ¿Okay? Entonces, en ambos casos, o sea, en todos esos casos, en todos esos escenarios, Michael Saylor gana más millones todavía de los que tiene, y tú pierdes todo lo que has invertido en MSTR. Entonces, chico, si tú consideras que debes apostar, que no es invertir, por algo con esas opciones, con esas posibilidades, entonces me parece que no hay nada que yo pueda decir que te pueda ayudar. ¿Okay? Estás jugando la ruleta y, oye, con tu dinero tiras. ¿Okay? ¿Cómo ve los líderes de mi oficina compraron carro nuevo ahora que les subieron? ¿Cómo ve los líderes de mi oficina compraron carro nuevo ahora que les subieron? Comprar carro ahora que les han subido o antes de que les hayan subido, comprar carro nuevo es una de las decisiones financieramente más estúpidas que se pueden tomar. Es tirar piedras literalmente en tu propio tejado. Imagínate que tú compras el carro nuevo y nada más sacarlo del dealer, te dan el paseo para que veas lo que hace el carro, ¿no? Compras, pagas, lo sacas y vale un 10% menos, inmediatamente, un 10% menos. Ya eso te dice qué nivel de inversión estás haciendo. Entonces, si tú compras el carro porque crees que vas a ligar con más chicas o por que te vas a ver mejor y te va a beneficiar profesionalmente, o porque te da esa satisfacción que nada más te la puede dar, pues eso ya es cosa tuya, tú te gastas el dinero que lo has ganado, no es de nadie más, es tuyo, y te lo gastas como te viene en gana. Pero es con muchísima diferencia la peor inversión desde el punto de vista de inversor que puede hacer un ser humano: comprar un carro nuevo. Comprar un carro de segunda mano, si es un carro inteligente, un carro elegido inteligentemente, puede ser una necesidad por situación de trabajo, puede ser... es algo en todo caso carísimo, incluso el más eficiente de los carros de segunda mano, incluso con el mejor precio, sigue siendo algo enormemente consumidor de tu dinero. ¿Okay? Por lo tanto, una pésima inversión. Imagínate nuevo, horroroso. Pero esta gente está en plan celebración y a ellos les llena, pues la época de lamentar eso llegará, o tal vez no, tal vez van a ser ricos siempre y entonces pues van a estar muy contentos de celebrarlo comprándose no uno sino dos, y cada vez más nuevos y más caros y cada vez tirando más dinero. Es lo único que te puedo decir al respecto. Gracias, Octa, a ti. Profe, usted... ok, ya. ¿Qué opina de invertir solo en QQQ? No me parece mal en absoluto, lo apoyan el hacer eso lo apoya estadísticamente, válido estadísticamente, los datos de los últimos 40 años. Ha tenido unos resultados 4 veces superiores, 4 veces el rendimiento del SP500. Es decir, que si tú invertías 10.000 en el SP500 y te generaba en esos 40 años, pongamos 1 millón, ese mismo dinero en el QQQ, el Nasdaq 100, te habría generado 4 veces más, 4 millones. ¿Okay? Entonces, y si es en los últimos 15 años, entonces es 8 veces más, un poquito menos, casi 8 veces más. Entonces, si te había generado en 15 años 100.000, pues 870.000, perdón, 780.000. Creo que ya no estoy seguro si son 780.000 o 870.000. Okay. Uno de los dos, mucho más. Y esa tendencia, pues parece ser no, yo opino que se va a mantener y se va a acentuar. Es decir, que la tecnología va a ser el factor dominante de la economía con mucha diferencia.
Buenas noches, saludos. ¿Qué opina de Booking? Me estáis preguntando demasiado por Booking. Creo que le va a ir bien, relativamente hablando, a Booking, pero creo que le va a seguir yendo mucho mejor, aunque obviamente tiene una valoración mucho más alta. Airbnb, a mí me gusta siempre ir con el líder, no con el segundo de a bordo. Pero, como en el caso de la inteligencia artificial, tengo ambos. De hecho, tengo los tres primeros. Tengo Nvidia, tengo Broadcom y tengo AMD. ¿Sí? Y hasta ahora a los tres les ha ido muy bien, pero a lo mejor estamos en las últimas de eso. Ya veremos. ¿Cuál es el mejor broker para invertir? Yo el que recomiendo es Interactive Broker, está en mi perfil, puedes abrir una cuenta gratuitamente ahí, hay un enlace que te lleva al website y puedes abrir una cuenta, no tienes ninguna obligación, no te cuesta absolutamente nada y es la más prestigiosa y la que tiene más alcance en todo el mundo. Puedes invertir en cualquier tipo de moneda, puedes invertir en cualquier mercado de más de 30 que tiene inversión directa, entonces, y tiene las herramientas que utilizan los profesionales de trading y de inversión más importantes del mundo. Estamos hablando de multimillonarios, cantidades asombrosas, que utilizan esas herramientas que son del primerísimo nivel. ¿Tiene real estate en su cartera? No, el real estate primero no me atrae particularmente. En general, a mí me atrae mucho más la tecnología, pero ese es un defecto mío porque debería tener real estate, simplemente elegirlo bien. Y si yo tuviera que elegir y si voy a poner algún dinero en real estate, lo pondría en Agri-Realty, no porque esa es la clásica y es un poco demasiado grande, es mucho más dinámica Agri-Realty, que hace más o menos lo mismo y por lo tanto le veo más posibilidades a largo plazo, pero no, desafortunadamente no tengo ninguna posición en cuanto a en mi cartera, ni en mi cartera personal ni en la cartera del millón en bienes inmuebles. Pero sí tengo algo en la cartera del índice, que ahí sí está representado los activos inmobiliarios. ¿Qué opinas del sector financiero? Pues que es un sector para mí muy interesante, porque creo que los bancos específicamente encuentran la manera de ganar dinero siempre, tanto si la economía va bien como si la economía no va tan bien, y por lo tanto pues es un sector que hay que tener en la cartera, por supuesto. ¿Qué tal vez Intuit? Pues no la sigo porque no veo grandes posibilidades de ganancia, pero eso no quiere decir que no sea un valor muy sólido y que pague unos dividendos muy interesantes y que para ciertas personas pueda ser interesante. Le he dado 2000 likes y no me lee. ¿Qué opina de United Health y su caso en 2026? A Bellet, pues no sé, es cuestión del algoritmo, pero yo le contesto a todo el que veo, ¿ok? United Health es una inversión de las mías en la que estoy teniendo una posición cada día más grande y espero poder aumentarla por debajo de 300 lo más posible, porque creo que a largo plazo es una de las inversiones más seguras y con mayor posibilidad de tener un rendimiento por encima del mercado en compañías similares en cuanto a riesgo. ¿Okay? Creo que es un precio extraordinario que no vamos a volver a ver cuando empiece a ascender, que puede tardar años, ojalá. No vamos a ver nunca más ese precio y vamos a lamentar no haber metido mucho más cuando estaba a este precio. ¿Sí?
¿Qué opinas de G-Vernova? Pues puedes ir a mi perfil y ver un vídeo que he hecho en el que establezco que es una de las empresas mejor posicionada para 2026 y muchos años después. Y pues pienso eso, todo lo que digo en el vídeo y lo que te acabo de repetir. ¿Qué crees de Netflix? Netflix no se va a mover, no va a ir ni para arriba ni para abajo y más bien hasta que no se aclare la situación de su supuesta adquisición de Warner Bros. Discovery. Entonces eso puede tardar bastantes meses por un lado, y por otro lado, si el outcome es que sí la compra, pues creo que va a ser todavía más negativo de lo que ha sido hasta ahora, porque tiene que explicar cómo piensa recuperar ese dinero tan enorme que puede llegar incluso a 100.000 millones de dólares. 100.000 millones de dólares. Una compañía de entretenimiento. Es una compañía muy fuerte, la más fuerte que ha existido nunca de entretenimiento, pero son 100.000 millones de dólares. Y el costo de tener un crédito por 100.000 millones de dólares es un costo muy, muy alto. Entonces, ¿cómo se va a recuperar ese dinero y a partir de cuántos años va a empezar a producir ganancias que justifiquen esperar todos esos años e invertir tanto dinero? Entonces, es una situación un poquito complicada. ¿Sí? ¿Tienes Lumentum, maestro? Pues no tengo Lumentum. Esa es una de las cosas que me pilló cuando hice la recomendación sin dinero y no pude comprar. Y desde entonces no ha parado de subir y me ha parecido que tal vez en una crisis podría darme una oportunidad y no. Compré una cantidad muy, muy, muy pequeñita y eso sí tengo, pero muy, 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 muy pequeñita. ¿Okay? Profe, ¿qué opina de Chubb? Chubb es una empresa que ha estado comprando regularmente desde hace años, es una empresa canadiense de seguros, no hay compañía que sepa más de seguros y específicamente el nuevo CEO que Berkshire Hathaway, entonces creo que está en las mejores manos a nivel de participación. No me extrañaría que Berkshire acabase comprando la compañía completa, pero ya tiene una posición muy fuerte en ella y es porque la empresa que más sabe de seguros ha estado comprándola durante años y sigue comprándola porque sabe que es una empresa magníficamente situada y muy bien valorada. Por bien valorada quiero decir justamente valorada, no cara. Si fuera cara no la compraría. ¿Considera que la energía renovable desplazará a los combustibles como el petróleo? Absolutamente, creo que de manera acelerada. Entre 10 y 15 años como mucho le queda al petróleo para ser siquiera considerado como algo importante en cuanto a la energía de los vehículos. Los vehículos van a ser todos eléctricos de una manera o de otra y mantenidos con energía limpia, cada vez más limpia. Hola, profe, ¿es momento de comprar Amazon, Google y Nvidia? Pues eso es algo muy, muy personal de cada uno. En este momento yo no he vendido ni una acción, creo que reduje a la mitad mi posición en Amazon al principio de año, pero en la cartera del millón. Pero no pienso vender ninguna más porque creo que ya están todas bastante castigadas últimamente y en todo caso pues habrá que ver cómo se resuelve el tema de la narrativa actual del enorme gasto que están haciendo y proyectando hacer en los próximos años en el desarrollo de la inteligencia artificial. Es un problema serio, y pudiera ser un problema estructural que afecta a largo plazo a algunas de estas compañías. Entonces, pues bueno, por ahora no he vendido, pero podría empezar a vender en cualquier momento. Depende de cómo vaya evolucionando la cosa. No voy a vender por vender, porque se comenta por esto, a pesar de que estoy convencido de que estamos ante un cambio estructural importante. No es de recibo, no es de lógica que se sigan gastando estas cifras.
pero pienso que estas compañías tienen demasiadas cosas a favor como para verse afectadas de una manera estructural que cambie su futuro. Creo que van a ser líderes de lo que sea el futuro, incluso si es con una inteligencia artificial a un valor mucho más reducido del actual y del que por ahora se prevé para el futuro. Es decir, una inteligencia artificial más de andar por casa, más práctica, más barata, mucho más barata, ¿okay? Que no requiera cada año comprar millones y millones de GPUs que cuestan decenas de miles de dólares, por ejemplo, ¿okay? Que los GPUs actuales puedan producir una inteligencia artificial creciendo más despacio, pero creciendo no por un año, año y medio, 2 años, sino por 5 o 10 años, ¿okay? Y que sea rentable, ¿okay? Entre otras cosas, sería mucho más rentable si no hay que invertir en comprarlos, por ejemplo. Y lo mismo con el resto de los componentes, no es solamente los GPUs, es los switches, los racks, los clusters, todas esas cosas, los chips de memoria, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo ve Oracle? Pues lo veo arriesgado, la verdad, porque está en el medio, de hecho es el que inició la polémica o la narrativa de abarcar más de lo que puede abrazar. Pero lo cierto es que tiene mucho abarcado y tal vez pueda abrazarlo. Yo personalmente creo que sí va a poder abrazarlo, y lo que no puede abrazar porque físicamente no tiene la capacidad, sencillamente el canal de componentes que necesita para terminar, entregar los compromisos que ya tiene adquiridos, pues no dependen de él, no dependen tampoco de los que le suplen, sino que dependen también del sistema sociopolítico comercial, que en los próximos años y va a continuar siendo muy, muy complicado. Pero, repito, Oracle tiene los recursos, pienso, no solamente para sobrevivir, sino para hacerlo muy bien. El problema con Oracle es un poco de narrativa de la empresa. Hace 3 meses, un poco más, pónganle 4 y medio, todo era exuberancia. Tenían el mejor producto, lo siguen teniendo, el de más demanda, los más compromisos de trabajo, de instalar esos servicios y esos productos, y el cielo era el límite. Y solamente 3 meses después anuncian unos resultados, subió, como consecuencia de esa exuberancia, subió un 30%. Un 30%. Subió en un día el valor de Oracle, una tercera parte, ¿okay? En solamente un día, el día después al que anunció los resultados, ¿okay? Pero 3 meses después, el clima es como si hubiera, no sé, si le hubiera pasado por encima un terremoto, una tempestad, no sé, algo así. Todo era mucho más calladito, mucho más... No había exuberancia por ningún lado. 3 meses después, ¿qué pasó? ¿Okay? La consecuencia es que perdió 40%. O sea, no solamente el 30%, sino que perdió más, 40%. Y ha seguido perdiendo desde entonces. Está por debajo de ese máximo histórico que marcó hace 4 meses o 4 meses y medio. Está más de un 50-55% por debajo de eso. Entonces creo que es tan exagerado como fue la subida, mucho más exagerado todavía ha sido la bajada, típico movimiento de mercado exagerado al extremo, y por lo tanto pienso que es una gran oportunidad, pero no exenta de riesgos y riesgos considerables, sobre todo a corto plazo. Entonces, cuando no tienes seguridad y pueden venir malos tiempos, bastante malos, no
directamente por la compañía, sino por una narrativa del sector completo, pues eso es lo que para la gente, eso es lo que hace que la gente piense, vamos a tomarlo con calma y ya veremos. Ya veremos. Entonces, claro, la diferencia es entre comprar ahora o comprar 20 o 25 dólares más alto si las cosas van bien dentro de 3 meses. Estamos hablando de una potencialidad de muchísimo dinero. Eso es el riesgo. Puede que aciertes o puede que continúe bajando y que nunca llegue a tener nunca en un futuro próximo y tú te canses de esperar, por lo tanto lo conviertes en nunca definitivo, el remonte grande cuando el desarrollo de la inteligencia artificial, el que vaya a ser la nueva constante, pues utilice de nuevo los servicios y productos de Oracle. ¿Sí? Ese es el peligro. El peligro siempre eres tú. No necesariamente la compañía. Si tú compras ahora y si baja más, en vez de comprarlo todo, si baja más compras más y si baja más compras mucho más, vas a llegar al fondo seguro, ¿ok? Si tienes la reserva de capital para ello, ¿ok? Y entonces una vez que llega al fondo ya no pierdes, porque ya de ahí va para arriba. Puede ir más o menos, puede ir más deprisa o menos deprisa, pero de ahí ya va para arriba. Y entonces tú has comprado en peldaños y con que se recupere nada más al nivel de ahora, pues tú ya tienes ganancias. ¿Okay? Y si la recuperación es al nivel del máximo histórico, pues no tienes ganancias. Has pegado un pelotazo enorme, enorme. ¿Okay? Entonces esas son las opciones. ¿Eh? ¿Qué aplicación me recomienda, maestro, para bolsa de valores y comprar acciones? Yo la que recomiendo es Interactive Brokers, que está en mi perfil. Ahí puedes abrir una cuenta. El enlace que hay en mi árbol de enlaces, ahí te lleva a su página de internet y desde ahí puedes abrir una cuenta completamente gratuita, probarla y si te parece bien, pues pones dinero en ella y compras lo que quieras. Puedes negociar acciones en 30 y tantas bolsas del mundo entero, entonces no hay nada más completo ni mejor a nivel de consumo normal o de profesionales, de los profesionales más activos y con más dinero del mercado mundial. ¿Okay? Profe, tengo 45 años y 1.15 millones de pesos en SPLG, QQQM, BRKB, 250.000 en renta fija, balanceo 80-20 a 20 años. En primer lugar, enhorabuena, estás muy bien situado. Con un panorama de 20 años por delante lo vas a hacer muy bien. Yo en este momento en renta fija, asumiendo que estés en México, yo aprovecharía esos 250.000 y mucho más, aprovecharía el máximo que pueda en las 5 SOFIPOS principales para sacar al menos un 12% de promedio en los próximos meses e incluso años. ¿Okay? La situación de México en ese sentido no puede ser más ideal. Te puedes asegurar un rendimiento de prácticamente sin riesgo de 12% anual. Entonces yo metería el máximo que permite la ley, en este momento no lo recuerdo, en 5 cuentas diferentes. Entonces estoy seguro que puedes meter mucho más, puedes meter hasta 120.000 pesos en cada una. Es decir, estamos hablando de casi el triple de los 250.000 que tienes. Yo metería para quedarte prácticamente con muy poco en acciones, ¿okay? Porque en este momento creo que es más interesante eso y tampoco tendría acciones de las que tú tienes extranjeras. En este momento, si es en México, yo invertiría en México y en pesos mexicanos. O sea, no me arriesgaría a comprar acciones de Estados Unidos donde cada vez el dólar vale mucho menos en tu país. Entonces, aunque le vaya bien, a ti no ganas. A ti te interesa generar pesos en este momento, que es la moneda fuerte.
¿ok? Entonces eso es lo que yo haría. Tú puedes hacer lo que quieras. ¿Ok? Profe, tengo acciones de SanDisk que pues se han multiplicado por 7 en el último año. ¿Qué esperas? ¿Que se sigan multiplicando por 7 también en este año? ¿O por menos? Cuando algo se ha multiplicado por 7 significa que está en el sweet spot, que se llama, en el centro de la raqueta, ¿ok? Y que le ha dado... Pero tú no estuviste a tiempo, tú te subiste cuando te subieras y si tienes ganancias, qué maravilla que tienes ganancias, pero tienes que ser consciente de dónde estás y que lo normal es que cuando se sube una columna, una colina, si quieres continuar en línea recta, vas a tener que bajar hasta el valle, porque no, a menos que suba y haya una meseta ahí, en cuyo caso tampoco vas a ganar nada, vas a estar en la meseta. ¿Okay? Entonces espero que la gráfica te haga ver dónde estás. ¿Okay? Muy arriesgado, después de haberse multiplicado por 7. No conozco ningún caso, no digo que no lo haya, pero no conozco ningún caso en que una empresa una acción que haya multiplicado por 7, una acción importante, que haya multiplicado su precio por 7 en un año, al siguiente haya tenido unas ganancias muy importantes. Por ejemplo, Palantir sería la excepción. En el 2024 fue arrolladora, subió 5 veces. ¿Okay? En el 2025 se ha duplicado una vez o muy cerca, una vez y media, algo así. Y ya veremos lo que hace en el 2026, pero repito, es una excepción histórica. ¿Va a ocurrir lo mismo con SanDisk? Yo personalmente lo dudo mucho. Pero no porque SanDisk sea una compañía mala, todo lo contrario. No. Es porque todo el sector ha tenido un comportamiento absolutamente extraordinario. Micron se ha multiplicado por 5, Samsung no sé, pero se sale, SK Hynix también unos resultados extraordinarios, Seagate, todas las de ese campo, han tenido unos rendimientos extraordinarios. No cabe lógicamente esperar que esos rendimientos se mantengan. A 214.000 Mexican con el seguro pro Sofipo. Si es un Sofipo, 214.000 creo que está por encima de... pero no estoy seguro. Creo que son 120.000 es el máximo que tienes garantizado, o sea, asegurado. Entonces yo no pasaría del máximo, pero yo prefiero hacerlo en 2 tandas o en 3 en diferentes compañías. ¿Sí? Profe, ¿qué pasó con Amazon? Que ha anunciado que se iba a gastar un 70% más de lo que se ha gastado en el año anterior en inteligencia artificial primordialmente, es decir, un total de 200.000 millones de dólares. Y bueno, pues se ha creado una situación de polémica bastante negativa de cara a las cantidades tan absolutamente exageradas que están gastando las compañías más importantes del país y del mundo, que son Amazon, que son Meta, Microsoft y Google. Y entonces la gente está diciendo, los analistas están diciendo, esto es muy peligroso. Hay un 30 y tantos % de los profesionales, de los analistas, que están diciendo este gasto es muy excesivo y no se puede amortizar, no se puede llegar a obtener ningún tipo de beneficio de él económico. Y entonces son compañías que sin esos gastos llevan décadas funcionando muy bien, cada vez mejor. Entonces están metidos en esa carrera no porque quieran estar metidos en esa carrera, sino porque quieren ganar, ser la número 1, todas ellas, las 4. Y entonces, si una se baja ya no es la número 1 seguro. Y si 3 se bajan, le regalan el número 1 a la que sigue, a la que ha quedado.
¿ok? Y la única manera de competir, la única, es echándole millones por cientos de miles de millones, ya en plural. Cientos de miles de millones anuales. No es que me compro una fleta de aviones que me cuestan 100 millones y tengo 15 años para explotarlos y me cuesta el mantenimiento, etcétera, lo que sea, pero los aviones son eso. No, aquí no es así. Es que este año 200 millones, pero si esto no se corta el próximo año 300 mínimo, ¿ok? Y al siguiente cerca de 500.000 millones, ¿ok? Entonces, obviamente eso no hay que ser luces para darse cuenta de que no va a ningún lado, o sea, de que no, ¿cómo se va a recuperar ese dinero? Es imposible, ¿ok? Claro, me dicen, no, pero es que los sarcásticos me dicen, no, esa gente, los CEOs de esas empresas no saben. No es que no sepan, sí saben mucho mejor que nadie, pero no tienen opción. Es una carrera existencial, ser o no ser. O sea, si se baja Amazon, los otros se van a montar de risa. Google y Microsoft se van a morir de la risa, porque en 6 meses van a estar mucho más adelantados en la nube, donde ahora Amazon es la dominante, van a estar mucho más avanzados y por lo tanto se van a llevar todos los clientes, incluso los que van a pagar más caro de lo que están pagando ahora. Por lo tanto, Amazon no se puede bajar de la carrera, de ninguna manera. La misma situación es la de Google. Además, está ganando la carrera, como para bajarse Google. Gemini está batiendo a todos y está robándole usuarios masivamente a OpenAI, a ChatGPT. ¿Cómo se va a bajar de la carrera? De ninguna manera, todo lo contrario, tiene que invertir más para mantenerse ese liderazgo. Meta no te quiero contar. Exactamente lo mismo. ¿Y quién nos queda? Microsoft. Microsoft, una de las empresas, la segunda o tercera más valiosa del mundo, se va a bajar de la carrera y perder la mitad de su valor de la noche a la mañana por haber abandonado la carrera. Entonces están corriendo porque no tienen otro remedio. Porque mientras los demás corran, no se pueden permitir no correr. No es porque no sepan que eso es correr hacia ningún lado. Ninguno va a llegar a la meta. Ninguno. ¿Ok? Porque no van a ganar dinero. Van a tirar demasiado. Y por lo tanto, el castigo del mercado va a poner las cosas en su sitio. Ya lo está haciendo. Y si siguen gastando dinero, esa situación se va a hacer todavía mucho más estricta y no va a invertir nadie dinero y el precio de las acciones va a bajar a la mitad. ¿Sí? Y entonces ya no tienen crédito. Las más grandes compañías del mundo ya no tienen crédito para seguir invirtiendo y por lo tanto, de hecho, los inversores como usted y yo, y los mucho más grandes y los mucho más pequeños, vamos a parar ese carro. ¿Sí? El carro de ir a ninguna parte. No porque no sepan los CEOs que no va a ninguna parte, que no va a ir a ninguna parte, lo saben mucho mejor que nadie, sino porque están en la carrera, porque no pueden no estar en la carrera. ¿Okay? No sé si se entiende, pero es bastante claro. ¿Okay? Cristian, la excusa que dan es que naturalmente las ganancias son prácticamente infinitas. No utilizan esas palabras, pero las palabras más exuberantes que se pueden imaginar. Porque el señuelo, la carnaza, es que el que gane esa carrera se va a llevar el pastel. Es como el iPhone, ¿ok? El iPhone se llevó el pastel y ahí está. Bueno, pues esto sería lo mismo. El que gane esa carrera no se va a llevar la mayoría, se va a llevar todo el pastel, se va a llevar todos los clientes de la nube. Va a tener todas las grandes bases de datos, va a tener los mejores cómputos, va a tener las mejores conexiones, va a tener todo mucho mejor que las otras y por lo tanto las grandes empresas van a preferir pagar la prima del ganador, es decir, pagar aunque sea el doble, pero tener la garantía de tener lo mejor que hay. O sea, esa es el mercado competitivo. Eso es lo que hace el mercado. ¿Okay? El segundo, ¿quién se acuerda de los nominados al Oscar? ¿Te acuerdas del ganador?
Los nominados al Oscar ni se acuerda la gente. ¿Ok? Y fíjate si son buenas. Pues igual esto. Las compañías buenísimas, la inteligencia artificial buenísima, pero ChatGPT tenía el 88% del mercado. Y el ganador va a tener no el 88% del mercado, va a tener el 90% del mercado o más. Porque todos queremos el mejor. Es cuestión de precio. ¿Okay? Si hay alguna discriminación en cuanto a gente, ¿quién no va a querer tener lo mejor si cuesta igual? Los maniáticos que dicen, no, yo es que lo chino, pero que ni cuentan. ¿Ok? No. Todos queremos tener el mejor. El último tonto hacía relojes y se murió hace mucho tiempo. No. Para diversificar en mercados emergentes, ¿qué ETF recomienda? Pues si estás interesado en los mercados emergentes, los ETFs de emergentes que sean más eficientes fiscalmente en tu país o donde tú vayas a invertir. O sea, la fiscalidad es algo, lo mismo que los fees que pagas, las comisiones que pagas, son algo muy, muy importante y absolutamente decisivo a la hora de elegir y elegir bien. Esto no sé por qué está bailando y no sé, ahí parece que está bien situado. Okay. Entonces, repito, tienes que elegirlo tú. Hay muchos emergentes por zonas, emergentes en Asia, emergentes en Japón, emergentes de India, de muchos. Yo, como no invierto en emergentes porque no me interesan, pues no tengo ningún favorito. Muchas gracias, Luis77, ¿cómo estás? Encantado de verte de nuevo. ¿Okay? Opinión de Costco, para mí es la mejor compañía que existe en el mundo. Y todas las demás. No, lo digo como compañía. Como compañía creo que es la más... la que tiene la fórmula secreta, perfecta. ¿Okay? Tiene, primero, calidad de sus productos. Segundo, calidad asegurada de tratamiento por parte de los empleados. Tratamiento de la tienda, tratamiento del cliente, tratamiento de la maquinaria y tratamiento del producto. Esto no lo tiene nadie más. Nadie más lo tiene. ¿Por qué lo tiene Costco? No es casualidad. ¿Okay? No es que pague más, que algo más sí paga. ¿Okay? Pero eso es para empezar. Ya ese es el primer filtro. Para tener la mejor gente, paga un poquito más y entonces tiene acceso a gente mejor. ¿Okay? A personal de mejor calidad. ¿Okay? Pero, ¿cómo mantiene? Ese es el problema. Porque conseguir gente de gran calidad y con gran potencial, eso es difícil, pero no imposible. Y se puede conseguir con paciencia, con dedicación, se puede conseguir con relativa facilidad. Pero mantenerlo es muy difícil, porque ganan experiencia, aprenden más, estudian más, sobre todo si la compañía le ayuda, pero incluso si no le ayuda, los buenos se lo buscan y se buscan también el próximo empleo ganando mucho más. ¿Okay? Esto no le pasa a Costco, porque Costco está encantado en que entres al nivel que entres. Si tú tienes el talento, Costco quiere que tú llegues al límite de tu talento. Y si el límite de tu talento es ser el CEO de la empresa, tú tienes las mismas posibilidades que cualquier otro de ser el próximo o en algún momento el CEO de la empresa. Esto no te lo ofrece ninguna otra compañía. Tú entras de cajero y básicamente puedes llegar a lo mejor a jefe de planta, ¿okay? Como mucho. No en Costco. En Costco tú puedes estar rellenando los carritos de los clientes y llegar a ser director general de la compañía. ¿Okay? Entonces, eso garantiza, de hecho, que sea la mejor compañía del mundo, porque los trabajadores de Costco no dejan la empresa. Muy raros dejan la empresa. Y, más importante, valoran la empresa. Desde lo limpio que está el suelo, a lo bien colocado que están los productos, a lo cuidado que está el cliente,
con una sonrisa siempre y atendiéndoles cualquier cosa que necesiten, y porque es suyo, consideran que es suyo. Ahí es donde va a estar su vida, ahí es donde van a terminar su vida laboral. Y repito, el cielo es el límite. Entonces, eso es lo que hace a Costco, para mí, la mejor compañía que existe. Y por eso le va tan bien. Y es una de mis posiciones, por supuesto. ¿Le gusta KKR? Hoy compraron bastante sus CEOs, pues hombre, eso siempre es una buena señal, pero no la conozco y no te podría decir nada. Pero es el que los directivos compren solamente es vender, pueden vender por muchas causas, pero comprar solamente por una. Están convencidos de que va a subir el precio de las acciones. Entonces, si ellos no siempre aciertan, ojo, pero si ellos apuestan porque va a subir, pues es una buena indicación, una muy, muy buena indicación. Profe, buenas noches. ¿Qué opina de XP500? No sé qué es XP500. Si es el SP500, es el mercado, la representación del mercado, las 500 mejores empresas de Estados Unidos y sin ninguna duda del mundo. Y ha tenido unos resultados durante más de 100 años absolutamente espectaculares, es decir, más de un 10% de rendimiento en promedio, con guerras, pandemias, crisis de todo tipo de por medio, y ahí está generando un 10%, más de un 10% en promedio. Por lo tanto, nada hay que se compare y que tenga ese historial. Lo único que se compara, pero con un historial mucho más breve, porque son 40 años, no 100 años, y de hecho más de 100 años, es el QQQ, el Nasdaq 100, que son las empresas básicamente tecnológicas más importantes del mundo. Y eso sí ha tenido una historia, y tiene una historia que ha superado con mucho durante esos 40 años, a 4 veces más, de hecho, el rendimiento del SP500. Y si hablamos de los últimos 15 años, no 4 veces más, casi 8 veces más. Entonces, me gusta mucho el SP500, me gusta más el QQQ. Buenas noches, ¿qué opina de invertir en VOO, que es SP500, y QQQM? Si tengo 20.000, ¿cómo lo distribuirías? Mitad y mitad, sin saber nada de ti, porque no pones nada, pero asumiendo que tengas 40, 45 años o menos, cuanto menos más a mi favor, el 50% en cada uno. Y creo que te iría muy bien. La clave es que lo mantengas mínimo 20 años, idealmente muchos más, idealmente para el resto de tu vida. ¿Y qué opina de BRKB? Pues que el 67% aproximadamente de mi cartera personal es BRKB, es decir, 2/3 partes de mi cartera es BRKB. Eso te debe de decir lo que opino. En específico, que está situada en este momento, yo lo llamo en masculino, porque lo considero un complejo de activos, no una empresa, porque una empresa normalmente ninguna empresa posee 72 empresas al 100%, como es Berkshire Hathaway. Y luego, además de esas empresas, todas ellas de éxito, porque si no tuvieran éxito o las reformaban o las vendían, entonces son todas ellas de mucho éxito y enormemente diversificadas. Además de eso, tiene una cartera en la que está, pues, Apple es la primera posición, de la que tiene 200 millones de acciones todavía, a pesar de que ha vendido más de 4/5 partes de su posición, de una posición que tuvo hasta hace 2 o 3 años. Lo ha ido vendiendo, reduciendo, en este momento se ha quedado con 1/5 parte aproximadamente de la que llegó a tener. Pero sigue siendo la posición principal de la cartera de acciones de Berkshire Hathaway, en la que están desde Coca-Cola, American Express, Visa, Mastercard, Bank of America, que también ha vendido recientemente una parte,
hay un montón de valores. Y más importante para mí, y razón clave de que sea tan cuantiosa mi posición, es que tiene un tercio de la empresa vale más de $1 trillón, un tercio de la empresa, que son muy cerca de 400.000 millones de dólares en este momento. A ver, voy a repetirlo porque la cifra es un poco exagerada, ¿ok? No exagerada porque no sea cierta, sino exagerada porque es muy exagerada, es enorme, es gigantesca, no se puede describir con una palabra qué tan grande es, ¿ok? 400.000 millones de dólares los tiene en efectivo. No es efectivo, lo tiene mayormente en letras del tesoro, en bonos del tesoro, generando un 4,5% de rentabilidad, pero que tiene las mismas condiciones o situación que el cash. Lo puede utilizar en cualquier momento para hacer lo que quiera, comprar acciones de otra compañía, comprar 10 o 20 o 30 o las compañías que quiera, pagándolas al contado. Entonces es una situación tan privilegiada. Nunca ha estado Berkshire Hathaway ni remotamente en una posición tan favorable en toda su historia, y en toda su historia, que dura 60 años, ha generado unas ganancias de aproximadamente entre el 18 y el 20% de promedio anual en 60 años. Eso es gigantesco, eso es 8 veces más, no 8 veces más, bastante más de 8 veces más que el S&P 500. Entonces, imagínense. Esa es la razón por la que Berkshire Hathaway es, repito, el 67% de mi cartera personal en este momento. Estamos llegando al final y no llegamos ni siquiera a los 100.000, qué lástima, los 100.000 corazones. Pero muchas gracias a los que le habéis dado a la pantalla, se agradece mucho. JP Morgan es el banco número 1 del mundo, pues tengo mucha confianza en los bancos, siempre ganan dinero. Cuando hay crisis, cuando no hay crisis, en todo momento el número 1 pues gana como el número 1, y JP Morgan es una posición absolutamente favorable que debiera estar en cualquier cartera bien diversificada. ¿Qué opina del ETF BUG? Pues es de crecimiento vinculada al S&P 500. Y la veo muy favorable, pero con más riesgo en este momento, después de 3 años y medio de mercado alcista, pues más riesgo de que entre en una recesión, y por lo tanto que el mercado no solamente no suba, sino que baje, y específicamente los valores de crecimiento, como son los que hay en BUG, pues que sean los que más sufran. ¿Okay? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Eres Arthur Brooks? No, ¿quién es Arthur Brooks? Yo soy José de Vega. Maestro, la bolsa colombiana, no sé nada de la bolsa colombiana, entonces sí que ahí no te puedo ayudar. Entiendo que hay mucho interés en la bolsa en Colombia. Cada vez hay más volumen, cada vez hay más interés por parte de gente que normalmente no ha estado interesada en el mercado de valores, pero eso es sustancial en todo el mundo, ocurre en todo el mundo. Entonces, como no conozco, no puedo decir nada, pero que me parece estupendo y que seguramente pues va a tener un desarrollo muy favorable, porque pues Colombia tiene de todo, ¿okay? Y lo lógico es que bien gobernada, y creo que en este momento está bien gobernada, pues sea un reflejo de lo que está ocurriendo en México desde hace ya 7 años, y que está convirtiendo a México en un país no solo de moda, sino en uno de los países en los que invertir es más rentable en el mundo entero. Disculpe, ¿de cuál dijo que tenía casi el 67% de su portafolio, J. Manuel? De Berkshire Hathaway.
No, no pusiste atención, pues ya lo sabes. Su opinión de Rivian, por favor, pues que tras su asociación con Volkswagen, que es la compañía automovilística número 2 del mundo, pues está situada muy bien con sus vehículos de nicho, que obviamente tienen más demanda de la que es capaz de producir por ahora, pero eso se va a equilibrar en el futuro y creo que le va a seguir yendo muy bien, una ganadora, Rivian, en mi opinión. El aprendiz, el Arthur Brooks, ¿ese es del aprendiz? No, pues nada tengo yo que ver con eso. Bien gobernada Colombia, para nada, profe, vamos para el estanco, en eso vamos a disentir. ¿Okay? ¿Qué opinas del ETF Vaneck Semiconductor UCITS? Pues que los semiconductores son para mí el presente y el futuro, ya han sido el pasado reciente de la motor de la economía y de la tecnología en sí misma, y que pues debiera seguir yéndole muy bien, pero no necesariamente en los próximos meses. O sea, estamos en una situación de altísima valoración tras 3 años y medio de mercado alcista, muy especialmente en el segmento tecnológico, y entonces pudiera haber una repreciación de esos valores. ¿Okay? Gracias, maestro, bendiciones. Lo mismo para ti, Enrique García. Colombia tiene el mejor presidente de décadas, sin ninguna duda. Profe, ¿qué piensa de NAM? Que no sé qué es, no te puedo dar ninguna opinión al respecto. Pero Colombia no está exenta, naturalmente, de críticas al sistema por parte, obviamente, de la clase que durante años ha disfrutado de privilegios completamente corruptos y completamente a cargo de las espaldas de los trabajadores, y entonces ahora hay un gobierno mucho más justo, mucho más humanista, y por lo tanto no les gusta, ni le va a gustar, ni lo van a aceptar nunca. ¿Okay? Conocen a Vitas, suple a Nvidia y está súper barata, se proyecta crecer y hacer con ganancias. Opinión, que las proyecciones en este momento tienen muy poco valor. Si no está en la cuenta de resultados, no existe, y nadie está dispuesto a arriesgar porque supla a una compañía que lleva 20 años siendo la compañía con más crecimiento de Estados Unidos. La mayor parte piensan que ya ha llegado a su cenit y que a partir de ahora el crecimiento va a ser sustancialmente menor cada año, por muchos años y tal vez permanentemente. Entonces, ya no es una garantía como era durante tantos años. ¿La gente mayor puede invertir? Esmeralda Becerra, yo creo que a la gente mayor no le queda más remedio que invertir, porque si no invierte, su dinero no va a ninguna parte y pierde valor cada año a causa de la inflación. Entonces, no es un problema de elección, es un problema de que no le queda más remedio. La gente mayor lo que no tiene es la misma capacidad de asunción de riesgo, y por lo tanto tiene que pensárselo mucho más en qué tipo de riesgo va a asumir. Pero que tiene que asumir riesgo, es evidente. El mayor es que se van a morir, probablemente pronto. Entonces, nos vamos a morir, probablemente pronto. Entonces, aferrarse, yo ahí tengo una cita que he leído recientemente, y es que, a ver si soy capaz de citarla más o menos aceptablemente. La función del hombre, el hombre en general, hombre y mujer, la función del hombre es vivir, no existir. Entonces, eso implica, la cita viene de Jack London, el escritor, hace más de un siglo. No limitarse a existir porque es arriesgado hacer cualquier cosa es no vivir, es existir. Y entonces la cita, no me acuerdo del siguiente párrafo, pero la cita la termina como diciendo: yo voy a vivir. Es decir, que no voy a existir.
no voy a alargar los días mirando la televisión, adaptándola a este momento. En aquella época no había televisión, o no haciendo nada, o no saliendo a la calle, porque si la cruzo me puede atropellar un carro, lo mismo aquí, no invierto porque puedo perder, ya, claro, y puedes ganar. Y si lo haces bien, hay muchas posibilidades de que ganes, muchas más posibilidades de que ganes algo, en lugar de no ganar nada. Pero hay que mojarse, no puedes bañarte sin mojarte, Entonces, es complicado, pero repito, ¿en qué momento decides que vas a vivir o que te vas a limitar a seguir existiendo? Vamos a ver cómo andamos de tiempo. Nos quedan ya para 2 preguntas, ¿Cómo ve a Nvidia en su ciclo de tendencia? Lo veo muy complicado, porque no se puede saber cómo va a terminar esta fiesta. Esta fiesta me refiero a la narrativa que hay ahora y de la que yo formo parte, que pensamos que estamos en un callejón sin salida, donde se va a imponer, lo vamos a imponer los inversores, sencillamente no invirtiendo en esas compañías y saliéndonos de ellas. El que no gasten el dinero como lo están gastando en Nvidia, principalísimamente, pero también en AMD, también en Broadcom, también en Intel, también en un montón, Samsung, Micron, todas las que hacen chips de todo tipo, Oracle, todas. Entonces, si eso cristaliza, estamos ante una recesión, y recesión gorda, de las tecnológicas en general, las IAs en particular, y principalísimamente las empresas más grandes del mundo, incluyendo Nvidia, incluyendo Microsoft, incluyendo Meta, incluyendo Google, incluyendo Amazon y otras muchas más. Entonces, ¿cómo lo veo? Complicado. Yo no tengo la respuesta, no tengo una bola de cristal para decir, pues esto va a pasar o no va a pasar. En futuro es muy, muy absurdo pretender que lo ves, ¿no? Yo veo el presente y ese presente sí nos lleva en esa dirección, pero eso no quiere decir que vaya a pasar necesariamente. Mañana puede surgir otra narrativa que tiene más fuerza y, bueno, pues imponerse. Y con esto vamos a cerrarlo por hoy. Muchas gracias a todos por haber estado ahí. Muchas gracias a los que le habéis dado los corazones y nos habéis llevado por encima de los 100.000. Se agradece profundamente y volveremos mañana con más, a ver cómo acaba la semana. Gracias a todos.